Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bueno, muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, una cita de amor diariamente. El Señor en su fidelidad nos permite tener todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes y los sábados de 7 a 8, por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que suscríbase también en nuestro canal de YouTube para que les sigan llegando nuestros devocionales. Bienvenidos a todos esta mañana. Hoy es un día también muy especial porque Dios tiene palabras para nosotros de fortaleza, de amor, de exhortación. Bueno, Él hace todo lo que quiera hacer con nuestra vida porque Él es el que conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Así que entreguémosle este tiempo a Dios en oración. Démosle gracias por el día que comienza. Hoy es nuevo todo, recordemos. Lo viejo pues ya pasó, el ayer ya pasó, ya no se puede hacer nada con el ayer, pero el hoy hay que aprovecharlo. Hoy, si oímos la voz de Dios, hoy dice su palabra, no endurezcamos el corazón, como el pueblo de Israel en Meriba, dice Hebreos 3 y 4. Si oímos hoy la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. Así que pensemos, ¿cierto? Que Dios quiere un corazón dispuesto para Él. Dice, si oímos hoy la voz de Dios. Padre, gracias porque hoy nos permites oír tu voz y la queremos oír a través de tu palabra, de lo que tú nos enseñas. Hoy te damos gracias. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Te damos gracias por el don precioso de la vida. Te damos gracias porque hoy es una nueva oportunidad que tú nos das. Gracias. Gracias por levantarnos pensando en ti. Señor, hay muchas personas que no se levantan así, pensando en ti, sino en otras cosas que su mente está llena de otras cosas. Pero hoy tú nos das el privilegio, Señor, de pensar en ti, de querer acercarnos a ti con un corazón sincero, ansioso, deseoso de ti, de que nos hables al corazón, de que nos instruyas, de que nos sigas mostrando ese camino por donde debemos andar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias, Señor, por corregir nuestra vida, por hacer de nuestra vida lo valioso, Señor, que es para ti, porque por eso pagaste un precio por nuestra vida. Fue tu propia sangre. Señor, gracias porque siempre nos vas a recordar esos momentos difíciles que pasaste por cada uno de nosotros para que hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por toda tu obra maravillosa. Bendito Dios en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de juicio, de justicia y de pecado. Espíritu Santo, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en nuestros corazones. Sigue hablando al corazón directamente y renovando nuestra mente. Señor, con tu palabra renueva hoy nuestros pensamientos. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Danos entendimiento, Señor. Abre hoy nuestro entendimiento. Llénanos de sabiduría. Llénanos de inteligencia, Señor. Esa inteligencia que viene del cielo. Y llénanos sobre todo, Papá, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos y que así podamos también manifestar en nuestra vida esos dones tuyos. Espíritu Santo, haz que la iglesia sea con esos dones activos, porque la iglesia se ha dormido, aún con los dones espirituales, Señor. Espíritu de Dios, que se manifieste una iglesia que se mueva con poder en cada corazón, en cada vida, Señor. Que podamos discernir lo espiritual de lo espiritual, porque así es como se discierne, Señor, a través del Espíritu. Y lo de la carne es con la carne. Por eso, Papito de los cielos, abre nuestros ojos espirituales y nuestros oídos a ti, Señor. Todo lo que involucra, Señor, esa parte espiritual, porque el reino de los cielos ya se ha acercado y ese eres tú, Señor. Bendita sea tu presencia en medio de nosotros, donde dos o más estamos en tu nombre. Y hoy estamos en tu nombre, Señor. Bendice todas aquellas personas
que hoy necesitan de ti. Bendito Dios, llénalas de tu presencia. Quita, Señor, toda tristeza, toda ansiedad, toda duda, Señor. Crucificamos en la cruz de Cristo, llevamos toda duda, todo pensamiento diferente a ti, toda distracción. Y nos unimos, Señor, para que esta palabra sea sellada, puesta en nuestro corazón, porque tú la envías como quieres y para la cual la envías para que dé fruto al 60, al 100 y al 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. Señor, bendito seas por nuestra vida fructífera en tus manos, Señor. En Cristo Jesús, bendice a Maryland, a Puerto Rico, a Virginia, a Perú, al Ecuador, a West Palm Beach, Señor, a Filadelfia, papito de los cielos, en todo lugar, en Georgia también, bendito Señor, en Colombia, bendito Dios, en Guatemala, en México, todo lugar, Espíritu Santo, donde nosotros sabemos que está tu presencia en cada hogar, en cada familia. Espíritu Santo, cumple los deseos nuestros, Señor, en cada familia y en cada hogar. En Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos hablando de los dichos gratos de Dios, ¿verdad? Y tiene que ver en todo con la palabra de Dios. Y estamos viendo que la palabra de Dios es como fuego y como martillo, ¿sí? Que también representan dinamismo. Y dice Gálatas 5:25, recordémoslo, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces es necesario seguir confesando, meditando y viviendo según lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es así como debe ser en nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar que la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Por eso es tan importante escucharla y que tengamos entendimiento para recibirla, porque es una fuerza que da vida. Resulta que en el libro de Ezequiel 37, del 1 al 7, el profeta va a un lugar que es el Valle de los Huesos Secos. Vamos a ver de qué se trata este pasaje y por qué tiene que ver con la palabra de Dios, una fuerza que da vida. Bueno, dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y en el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estas últimas palabras que termina aquí con el versículo 11, los quise colocar porque ¿cuántas personas se han sentido así? O nos hemos sentido así. ¿Sí? He aquí que ellos dicen, o sea, Dios sabía cómo estaba el pueblo de Israel. Esta profecía es directamente para el pueblo de Israel en ese entonces. Pero para traerla a nuestros días, a este tiempo, podemos decir que esa es la misma situación que se vive. ¿Sí? Dice él, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza de algo?
¿Cuántas personas se sienten destruidas totalmente? ¿Cuántas personas se sienten secas por dentro y por fuera? Y se les ve en su forma de vivir. Entonces esa visión de Ezequiel simboliza una forma extraordinaria, óigalo bien, de la promesa del Señor de congregar al pueblo de Israel. Era para ellos en ese entonces. Pero también elige una palabra, una frase que representa personas o condiciones que todos podemos estar viviendo. En ese entonces los hijos de Israel, la condición de ellos era de estar perdidos espiritualmente. La influencia del Espíritu Santo sobre los hijos de Israel no estaba. Y el recogimiento gradual de los hijos de Israel, o sea, cómo se sentían, dice que había muchísimo. La visión que Dios le da al profeta es de muerte, o sea, completamente muertos. Y esa visión fue provocada por el recuerdo real de ver a los israelitas esparcidos, muertos, esparcidos de Jerusalén, a lo largo del camino del desierto que condujo a Ezequiel a sus compañeros al exilio. Y dice, y por cierto, secos en gran manera, dice el profeta. Entonces, aparte de esa presencia en un cuerpo vivo, los huesos están muertos. Los huesos secos no solo están muertos, ellos han estado muertos por mucho tiempo. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado, ¿verdad? Uno va y dice, vamos a sacarle los restos a fulano de tal, o a mi papá, o a mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, mis seres queridos, vamos a sacarle los restos de la tumba. Y va a ir y abre y son huesos. Entonces, si algo nunca hubiera tenido vida, pues no existirían los huesos. Pero cuando algo ha estado muerto tanto tiempo, podemos perder la esperanza de que vuelvan a vivir. ¿Verdad que sí? Y es así como nuestra vida también puede resultar que hemos perdido la esperanza de que algo vuelva a revivir. Piense usted, se perdió la esperanza, esto ya no hay nada que hacer con esto. Personas que han quebrado en una empresa, un matrimonio que se ha disuelto por diferentes situaciones. Una de las cosas que más perdemos muchas veces es la confianza en alguien. Esa esperanza de que eso se vuelva a recuperar, uno dice, no, difícilmente se hace. Piense que tantas cosas se han perdido en usted, en su vida, en su familia, y que esté como esos huesos secos, esos huesos que no tienen vida. Y la pregunta es que le hace el Señor mismo al profeta, ¿vivirán estos huesos? Bueno, uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera, ¿no? Porque uno dice, bueno, murió hace un día, 2 días y mucho, y claro, se puede resucitar porque el Señor ha resucitado a los muertos. Pero nadie espera, óigalo bien, que huesos dispersos y desprendidos puedan vivir. Qué pregunta tan tenaz, ¿cierto? Y admirablemente, Ezequiel, el profeta, le respondió a la pregunta de Dios con la única esperanza que él podía encontrar, diciendo, Jehová, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos. Ezequiel tenía la esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Ezequiel confiaba en que Dios sí lo sabía. Y esa es la fe. Cuando nosotros hemos perdido esperanza, cuando nosotros hemos perdido todo lo que esté a nuestro alrededor, que no florezca, que decimos, no, esto ya, enterremos esto. Porque si él se fue a mirar, el profeta, el Señor lo lleva a ese lugar para que mire lo que está muerto. Y eso es lo que nosotros tenemos. Él nos trae siempre a los recuerdos, a nuestra vida, para que miramos en nosotros mismos qué se ha muerto de nosotros, qué hemos dejado morir, qué está en nuestra vida como esos huesos.
que nadie los puede resucitar. ¿Quién va a resucitar unos huesos? Y lo hace mirar. Y así, o sea, mire hoy, mire, un hijo que esté en la drogadicción, un esposo que esté atado a los vicios, al que tenga ataduras que dice usted, no, eso no va a poderse hacer, eso es imposible. Pero el Señor trae al profeta para que le dice, profetiza, di mi palabra sobre esos huesos, mi palabra. Y eso es lo que tiene sentido. Por eso el profeta obedece. Y cuando el Señor le hace esa pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y esa es la pregunta que hoy el Señor te hace. ¿Vivirá esta situación que tú ves perdida? ¿Se restaurará este hijo? ¿Se restaurará este hogar, este matrimonio? ¿Se restaurará ese esposo que está en el vicio, en la drogadicción? ¿Se restaurará esta empresa que sucumbió? ¿O estos sueños volverán a florecer? Piensa hoy que el Señor te está hablando a ti directamente. Se restaurará esa confianza que se perdió un día. Se restaurará. ¿Qué hay que el Señor mira como huesos secos que no tienen vida? Y el profeta, nosotros estamos llamados a decir palabra, palabra de Dios sobre aquello que esté muerto, sobre aquello que esté seco, sobre aquello que no tiene vida. Entonces habla de vida a huesos que no tienen nada de vida, a huesos muertos. Y entonces le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí está asegurando Dios lo que Él hace con algo que no tiene vida, que no hay esperanza. Él aquí está asegurando que Él tiene el poder para hacer que todo reviva, que vuelva a haber agua donde había sequía, que vuelva a haber amor donde no lo había. Por eso muestra Él el poder también a través de Abraham y Sara, a través de María cuando concibe espiritualmente el poder de la vida, el Salvador del mundo. Por eso hay que oír a Dios. Dice, oíd palabra de Jehová, para que algo reviva, para que algo tome vida, para que algo tome el destino, como podemos llamarlo, que usted quiere que sea, tiene que oír a Dios. Y le dice, profetiza sobre esos huesos. En el versículo de Ezequiel, deliberadamente, él dejó el asunto con Dios, ¿sí? En su poder y su sabiduría. Él no dijo, yo soy el profeta y si profetizo lo puedo hacer. No, él dijo, Señor, tú lo sabes. Dios le dio al profeta algo que hacer. Dios le ordenó que hablara, que dijera a los huesos secos y muertos, cierto, que podían vivir. Según lo externo, este era un acto vano. Y así puede pasar. Usted puede oír muchas voces. ¿Cómo se va a restaurar eso? ¿De dónde se va a sanar esa enfermedad? Esa enfermedad es incurable. Esa empresa no se puede volver a levantar. Usted puede oír todo lo negativo. Todo lo puede oír alrededor. Porque hay una realidad. Y es que Dios no está diciendo que tenemos que obviar la realidad. La realidad era que los huesos estaban secos, estaban muertos. O sea, el profeta estaba viendo una realidad, pero hay una verdad de Dios. Y con esa es que tenemos que trabajar, con lo que dice Dios respecto a. Y allí es donde la fe tiene que ser mayor que todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si el profeta no tiene fe en que Dios lo puede hacer, pues de nada le vale que ore. Porque eso también es un problema cuando el profeta, el que está viendo las situaciones, no cree. Entonces, por eso el Señor le hace esa pregunta. Tremendo, ¿verdad?
porque lo prueba. Le dice, ¿tú crees que van a vivir estos huesos? Y también a ver cómo se veía él, la humildad del profeta, la entrega a saber que solamente Dios puede hacer lo imposible, que se haga posible. Porque muchas personas siguen todavía en los problemas y no ven las bendiciones, porque en el corazón no hay la fe, el creer que Dios sí lo puede hacer. Y el Señor necesita una entrega de nuestra vida para Él actuar. El apóstol Pablo reconoció mucho tiempo después que el mensaje de la cruz, el rescate de Dios por la humanidad perdida en la persona y la obra de Jesús, especialmente su sacrificio en la cruz, era locura a los que se pierden. En 1 Corintios 1:18 habla de que Cristo es poderoso. Y dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, el mensaje tiene el poder de Dios. Óigalo bien. Entonces, por eso, todo depende cómo usted reciba la palabra de Dios. Y todo comenzó, ¿cierto?, en el huerto del Edén. Y todo, Dios estableció un plan de salvación mucho antes y lo cumplió. Hizo una promesa y esa promesa se cumplió. El Señor no falló en traer la salvación al mundo desde que el hombre pecó en el comienzo de la creación. Entonces, si Dios ha prometido y trajo salvación y a través de los que ya hemos caminado con Cristo, sabemos que todo es verdad. Que hay una realidad, para todos hay una realidad. Pero hay una verdad de Dios y lo importante es, ¿qué te dice Dios de esa situación? ¿Qué te dice Dios? ¿Ya buscaste a Dios en la intimidad? ¿Qué te dijo de esa situación? ¿Cuál es la óptica de Dios en lo que estás viviendo? No lo que te dice el amigo, no lo que te dicen las noticias, no lo que te dice la economía. Mira, hay personas que dicen, ay, yo no, en mi lugar que trabajo, no se ve todavía nada, porque es que entonces se comparan con los demás. Si tienen una floristería, un ejemplo, y venden flores, y resulta que ese día no vende nada, entonces dicen, no, pero es que como la economía está tan mal, la gente no sale a comprar flores, está todo tan pesado. Entonces nos comparamos con el de aquí, con el de allá, y nos olvidamos qué nos ha dicho Dios. ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? Y entonces nos igualamos y nuestras palabras, en vez de ser de fe, de poder, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha dicho, hablamos lo que el mundo habla. No se puede, estamos así. Entonces eso no es mirar a Dios. ¿Usted cree que porque el Señor llevó a Ezequiel a ese valle de huesos secos? Porque era algo imposible. Y si él se va con otra persona, si el profeta se va solo, sin Dios, ¿cierto? Solamente con su parte emotiva, vamos a resucitar estos huesos. Esto va a vivir, pero sin haber oído a Dios, no le resulta nada. Y así son los problemas, las situaciones que vivimos. Si usted le cree a Dios, usted tiene que haber tenido con Él un contacto. Por eso estas mañanas son devocionales de contacto con el Señor. Pero antes usted ya se ha presentado, antes usted ya le ha dicho, Señor, háblame a mi corazón, necesito que me hables. Entonces, si nosotros queremos avivamientos, debemos vivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Le dijo el profeta, ve y habla y diles. O sea, ¿qué dice Dios? Si queremos conversiones genuinas, debemos poner más de la palabra de Dios en todo lo que nosotros oímos, escuchamos. No tiene que ser palabra de Dios. Incluso si nosotros parafraseamos la palabra con nuestras propias palabras, debe de ser de su palabra, no de lo nuestro ni nuestras experiencias, sino lo que dice Dios respecto de esto. Yo siempre que a mí una persona me está contando algo,
No es que no se puede, no es que mire que esto, ¿qué te dijo Dios? ¿Sí? Porque el único poder que bendice a toda persona es la palabra. Es lo que dice Dios, porque Dios no miente, pero tiene que haber un contacto, una fuente que por eso dice, si creéis en mí, como dice la escritura, desde lo interior correrán ríos de agua viva. Viva, uno vuelve a vivir, la esperanza es lo último que se puede perder y en Cristo nunca se pierde la esperanza. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué contra? Porque, ¿cómo así que tan viejos? ¿Que eso qué va a ocurrir? ¿Cómo van a hacer algo? ¿Cómo va a tener vida de algo que ya se murió? Y era la edad, era tanto impedimento. Para Dios nada es imposible. Entonces le dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y Ezequiel solo podía predicar ese mensaje, pero lleno de fe en Dios. Y ahí es donde está la situación. Si nosotros, como esos profetas, nos levantamos a creer en lo que nosotros creemos y no hemos escuchado a Dios y no tenemos experiencias con Dios, pues ¿cómo podemos decir que Dios lo va a hacer? Porque es que la vida de nosotros tiene que haber sido tocada también, resucitada con Cristo. Tenemos que ser nuevo en todo, porque ahí hemos visto el poder de Dios. Yo por lo menos digo, ¿quién era yo antes? Huesos secos, igual, sin esperanza, con tantas situaciones vividas en mi vida, con deseos de suicidarme. Pero Él llegó y sopló aliento de vida en mí. Eso es cierto. ¿Sí? Y él estaba seguro, el profeta estaba seguro que hablaba palabra de Dios porque él también la conocía, la vivía. Estaba seguro y sabía lo que la palabra de Dios tenía como ese poder sobrenatural. Porque si te cambió a ti, si te convenció a ti, si hizo de ti una persona nueva, si revivió huesos secos en tu vida, lo va a hacer con los demás. Lo va a hacer, seguro que lo va a hacer. ¿Sí? Por eso yo no dudo en ningún momento. Y dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Bueno, desde un comienzo, ¿cómo creó al hombre? Dice que tomó, ¿cierto? El barro al varón y sopló, lo hizo como él quiso hacerlo y sopló aliento de vida. Esos huesos secos, él prometió llenarlos con espíritu de él. Sopló ese soplo de vida. Y prometió traer carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Bueno, ahí Dios hizo de los huesos, ¿sí? Una vez que estuvieron muertos y secos, que vivieran. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar secos de mirar un mundo? Decimos, no, eso no va a cambiar. No, ¿quién va a cambiar eso que ya? Vea eso, las palabras que salen no son de poder, no son de verdad que se vaya a hacer. Entonces esta obra fue de avivamiento, devolver la vida a algo que alguna vez tuvo vida. Eso es avivamiento. Avivamiento no es solo cantar y brincar. No, eso no es avivamiento. Avivamiento es que usted camine con sueños, con esperanzas, con deseos en esta tierra de que las situaciones de verdad, que usted sea de bendición a otros, que aporte esa bendición a otros. Y esta era pues la creación de Dios, pero no era la creación de nada en este momento porque en los huesos no había vida. Era la restauración de la vida a algo que había estado muerto por mucho tiempo. Así que usted vaya anotando en su cuaderno qué cosas en su libreta hoy usted las ha visto ya muertas. Muertas. No es que yo ya no funciono, ¿cierto? Como esposa, como esposo. Todo se murió. Bueno, ¿qué palabras está saliendo de tu boca? ¿Cómo estás viendo las situaciones? Y esa fue la declaración de Dios.
Los huesos nunca podrían crear vida dentro de sí mismos. Nosotros solos no podemos con ninguna situación. Esa es la verdad. Tenemos que tener absoluta dependencia de Dios para todo. Él nos creó así. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Independizarse de Dios. Yo lo puedo solo, yo quiero hacer esto solo, y ahí viene la desgracia del hombre. Y al ser proclamada esta palabra de Dios sobre esos huesos, entonces recibieron la promesa ¿de qué? De la vida que da Dios. Por eso Jesús dice que es el mismo Dios diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo tiene vida gracias al Señor. Hay muchos hogares disfrazados de vida, pero no hay vida. Y esa vida tiene que estar marcada por ese aliento que esos huesos se vean, el dinamismo, los sueños, la actividad, las cosas que Dios coloca. Hay muchas personas que ya llegaron a una etapa y se quedaron ahí, no quieren salir de ahí. Y están oyendo, por eso dice, oíd palabra de Dios. Oíd, ¿cierto? Oíd lo que Dios hoy te está diciendo. Las palabras antiguas en hebreas era aliento, espíritu, y son las mismas. Entonces, por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que se prometió en Ezequiel 36:27, es el mismo dador de vida. En Ezequiel 36:27 dice, pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces, cuando una persona no obedece, cuando está cegada en hacer su voluntad, es porque no tiene ese espíritu de Dios. No lo ha querido aceptar, porque Dios dice, y pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos, no algunos, todos. El Señor coloca el querer como el hacer. Por eso la resurrección que sigue no se refiere directamente a la resurrección individual de la muerte, sino que es un símbolo de la recreación y la revitalización de la nación como un todo, y como lo muestra allí la interpretación. Un todo, o sea, personas felices y realizadas. Entonces el profeta profetiza ¿a quién? A los huesos. Y aquí está predicando y luego profetiza a los cuatro vientos. El Señor le dice, profetiza a los cuatro vientos. Y aquí es cuando está orando. Entonces son dos cosas importantes. Profetizar, hablar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo hoy, y también orar. Por eso terminamos el tiempo orando de acuerdo a lo que estamos escuchando. Entonces la palabra de Dios, la predicación, tiene su parte en la obra, óigalo bien. Pero la oración logra el resultado. Por eso le dice, profetiza y habla a los cuatro vientos, o sea, la oración. Porque él fue después de que hubo profetizado a los cuatro vientos y no antes que los huesos comenzaron a vivir. ¿Sí? Cuando tú hayas hecho lo mejor que puedas y hayas fracasado en los resultados más esperados y elevados, profetiza. Profetiza al Espíritu. Clama a los cuatro vientos porque Él puede venir, ¿cierto? De ese viento del norte, de la tribulación, o ese viento del oeste viene la prosperidad. Pero tienes que hablar con certeza. Así dice el Señor. Ven. ¿Ve? Él mismo nos está enseñando el cómo salir de las situaciones que tenemos. Pero hay que sacar el tiempo y sobre todo la fe. Eso es si el profeta no tiene fe, no oye a Dios. Si la persona no oye a Dios, difícilmente va a ver realizada su vida. Y dice, y profeticé como me había mandado. Quizá esto era, humanamente hablando, el mensaje más fácil para Ezequiel. Profeticé como él me había mandado. O sea, di esto y lo hizo. Tuvo el aliento de ver el comienzo de una obra sobrenatural con la activación de esos huesos secos. Pero después profetizó y oró para que la obra de Dios se completara. Entonces recordemos siempre, oímos y oramos.
Hay personas que no esperan ni el final, ni quieren estar en el final de lo que están oyendo, porque no creen, porque el tiempo están afanados, porque ya no quieren oír más. Y Dios les está hablando al corazón, mira, yo quiero que salgas de esta situación. Yo quiero que cambie ese carácter tuyo. No es que ese nunca va a cambiar. Yo quiero que seas otra persona. Yo quiero reanimar. Cuando puso carne, hueso, era lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios. Entró espíritu en ellos. Y después de esa fiel proclamación del mensaje de Dios por parte de Ezequiel, trajo de revivir los huesos secos por completo y se completó la obra del Señor. El Espíritu de Dios entró en el cuerpo, lo reanimó y se pusieron sobre sus pies. Eso es lo que hizo Dios en cada uno de nosotros cuando le recibimos. Entonces no hay esperanza para la humanidad ni para el hombre, si no es con Dios. Por eso todo lo seco, los huesos secos, todo lo que esté muerto puede vivir por la palabra de Dios. Todo puede renacer cuando usted le cree a Dios, cuando usted escucha la palabra y la obedece. La sanidad, todo es reunificado porque el Rey de Reyes ha hablado. Por eso en las iglesias, todos los que llamamos iglesia, todos los que somos iglesia, tenemos que ser revividas por la predicación de la palabra, acompañada del soplo celestial de los 4 vientos, que es la oración. Oración, ayuno, ¿cierto? Palabra de verdad. Y así vienen esos avivamientos porque lo necesita toda la iglesia. Entonces allí en Ezequiel vemos la restauración prometida de Dios a Israel. Es una restauración tan amplia, tan profunda, ¿cierto? En la historia de Israel que todavía no ha sucedido. Es muy profunda, pero que si la llevamos a estos tiempos, significa que tiene que cumplirse como parte del plan de Dios de Israel, para Israel en esos últimos días, cuando ya venga el Señor. Y eso nos sirve también para pensar todo lo que está viviendo el pueblo de Israel, pero porque huesos secos, ¿verdad? Apartados de Dios, sin palabra de Dios, viviendo por la ley. Todo eso son enseñanzas para nuestra vida. Entonces Dios obra en avivamiento, en tanto como iglesia y como siervos, y debemos actuar relevantemente ante Dios con la palabra y con el respeto a lo que Él nos dice. Entonces un siervo de Dios debe saber cuándo están los huesos secos y cuándo están muertos. Óigalo bien, porque el Señor todo lo va mostrando. Debe andar entre los muertos, porque los muertos son los que necesitan revivir. Por eso es necesario que estos mensajes se transmitan, se pasen, ¿cierto? Usted no se quede guardado nada, porque usted se vuelve una persona sierva de Dios, siervo de Dios, cuando usted comparte la palabra. Hay muchas personas que solamente piensan que la vida está en tener cosas materiales. Y esa no es la vida. El Señor dice, la vida no consiste en los bienes que posees. Eso no es la vida. ¿Sí? Debemos proclamar esa palabra de Dios como Él la envía. Por eso los dichos de la boca del Señor deben estar guardados en nuestro corazón. Tener confianza en que Él sí lo hará, pero esa confianza será hasta el final, porque el Espíritu de Dios obra en procesos. Él nos procesa todo hasta formar en nosotros las disciplinas que necesitamos. Debemos orar valientemente para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Por eso el Señor me está recordando los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, que están dormidos. Piense usted, ¿cuáles dones tiene usted? Porque el Espíritu Santo los dio. Y están en 1 Corintios 12, 13, 14. Pero están dormidos. Por eso él le dice al profeta, primero la visión, mire, estaba viendo, dice, me llevó en el espíritu, y ese espíritu está con mayúscula. El Señor tiene que sacarnos de la comodidad a llevarnos a ver la necesidad que hay. Porque si no es en el espíritu, no somos sensibles a la voz de Dios.
Tenemos que ser sensibles a lo que Él nos está mostrando. ¿Cuántas personas llaman con ese dolor, con esa necesidad? Y nos quedamos como si no existiera eso. Entonces esa confianza en el Señor de que Él lo hará, también tiene que ser la voluntad de la persona que está escuchando, para que el Espíritu Santo se mueva con poder y hablar palabra de fe, palabra de poder, porque así se va a evidenciar la obra del Espíritu Santo que está haciendo en cada corazón. Buscar que el pueblo de Dios sea revivido en un ejército de servicio a Dios. Usted no se puede quedar. Mire, la oración de intercesión, vuelvo y lo digo, lo he repetido muchas veces, es una forma de servir a Dios. Y Él anda buscando intercesores. Lo más tremendo es que Él los busca. Qué rico que usted se deje hallar de Dios. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay muchas formas de servirle. Usted le puede preguntar, ¿cómo quiere, Señor? Aún en su parte financiera, usted puede apoyar la obra misionera, la obra, que estas cosas no las apoya el mundo, solamente el que conoce la parte espiritual. Porque nada nos pertenece y ganar un alma cuesta, le costó la sangre a Cristo. Usted puede servir con sus, así como lo hacían con el Señor. Le hace Lucas 8. Y ahí que ve que el Señor tenía mujeres a su alrededor que daban. Dice, habla allí específicamente de mujeres para su obra, pero todo el que quiera, como lo quiera hacer. Porque Dios busca un pueblo que ha revivido, que Él lo ha revivido precisamente para esto. Él no está hablando a los muertos para que sigan muertos. Él está hablando a los muertos para que vivan de acuerdo a Él, a sus propósitos, para que seamos felices en esta tierra, pero con Él. Entonces ninguno de nosotros tiene que decir la esperanza se perdió. Porque entonces si tenemos a Cristo, ¿cómo vamos a decir la esperanza se perdió? Y mostrar que no hay testimonio, ni ante los hijos, ni ante nadie, porque eso es como dudar de Dios, eso es blasfemar del Espíritu Santo. Eso es decir, Espíritu Santo, usted no hace nada. Bueno, entreguémosle este día al Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios, que todos los días es una oportunidad contigo. Por eso, papá, cuando yo me siento a escucharte, a ver todo esto, cómo tú nos hablas, Señor, y cuántas cosas nos falta hablar con fe, no dudando. Cuántas cosas, bendito Dios, hacen doler tu corazón. Danos ese corazón de el profeta Ezequiel, Señor, que no dudó, que hizo lo que de verdad tú le dijiste que hiciera. Y él vio el milagro de lo sobrenatural, porque él sabía que no eran los huesos solos, ni por la palabra del profeta, sino por la palabra de Dios, que es muy diferente. Señor mío, a veces proclamamos palabras que oímos de otros, pero no la hemos oído directamente del Señor. Y hoy el Señor está hablándote a ti directamente, a ti que estás escuchando, a ti que has puesto oídos y corazón para hacer la voluntad de Dios. Y no le has creído, hoy créele, hoy decide creerle como el profeta lo hizo. Esto saldrá, y es la pregunta que te hace el Señor hoy. ¿Tú crees que esto puede revivir? ¿Tú puedes que esto que está seco puede volver a tener vida? ¿En dónde has puesto tu mirada? El profeta no la puso en él mismo, ni en lo que él sabía, ni en sus experiencias mismas con Dios, sino que le dice, Señor, tú lo sabes. Porque de verdad, el único que sabe y que puede hacerlo es Dios. Y allí es donde cuando la mirada está puesta en el Señor, vemos lo sobrenatural. Papito Santo, que siempre tengamos presente tu palabra y que siempre tengamos presente, Señor, que desde los cuatro vientos tú puedes soplar donde sea, Señor, y salir la bendición que necesitamos. Señor, yo te he visto actuar sobrenaturalmente desde que te conozco hasta ahora. Yo te he visto, papá, y he visto, Señor, que nunca has fallado. Por eso, papito de los cielos, hoy bendigo esta tu palabra. Bendigo cada persona
que se dispone a salir de esa comodidad, de esa desesperanza, de ese ya no puedo más, para saber, Señor, que levanta hoy sus brazos a ti y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy tengo vida, porque el aliento de vida me lo das tú, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, sopla sobre cada esperanza que se ha muerto, sopla sobre cada vida que dice ya no puedo, sopla sobre cada hogar, sobre cada persona que tiene vicios, ataduras. Sopla hoy, Espíritu Santo, para que se destruyan todas esas cadenas, para que haya la vida que Dios quiere. Levanta, Señor, Espíritu Santo, con tu palabra, esos huesos que están secos, ese matrimonio que dice que se perdió, esa vida que no tiene sentido, pero que tú dijiste, os daré una vida y vida en abundancia. La vida viene de ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Sopla sobre esa enfermedad, como lo has hecho en muchas personas, Señor, que hoy disfrutan de la salud, porque hay milagros. Hay milagros cuando te creemos a ti, Señor. Bendito seas. Sopla sobre ese negocio que está muerto, Señor, pero que tiene que cambiar el corazón. El corazón tiene que acercarse a ti. Hay que dejar el orgullo, porque el orgulloso Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y la humildad es decirle, Señor, yo te necesito, quiero caminar contigo, quiero seguirte oyendo, no una vez, sino siempre, Señor. Aquí está mi corazón para servirte, aquí está todo mi ser para dártelo todo a ti, Señor. Te alabo y te bendigo por esta mañana. Y cada lugar donde soplas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, hay vida, porque así lo estás diciendo, Señor. Hay vida, hoy hay vida, Señor, gracias a ti. Hoy hay sueños, visiones, hoy hay anhelos, bendito Dios, porque tú has soplado con poder. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Y así como dice el Señor, estos huesos vivirán, este negocio vivirá, este cáncer sanará, esta enfermedad se quitará de tu cuerpo, porque Dios lo dice. En el nombre de Jesús, tu bendición sea por siempre, en todos y en todas. Amén y amén. Nos vemos 6 de la tarde, oración de intercesión.